vamos a sumergirnos directamente en un tema histórico que, la verdad, es alucinante. Imaginad una única institución que no solo se encarga de vuestra vida espiritual, sino que, literalmente, diseña y controla toda una sociedad de arriba a abajo. Hablamos, por supuesto, de la Iglesia Católica en la Nueva España. En este análisis vamos a desgranar cómo se construyó ese poder inmenso y, lo que resulta aún más curioso, cómo seguimos viendo sus huellas a nuestro alrededor hoy en día. Vale, vamos a adentrarnos en esto. A ver, es muy fácil pensar en la iglesia colonial y que se te venga a la mente simplemente un montón de misiones y catedrales de piedra, ¿verdad? Pero la realidad es muchísimo más compleja. Esta gente operaba no solo como guía espiritual, sino como una auténtica potencia política y un motor económico gigantesco. Y no solo eso, eran la máxima autoridad legal y moral dentro de cada hogar. Así que la gran pregunta es, ¿cómo narices logró una sola entidad tener el control absoluto desde la frontera geográfica más lejana hasta el comedor de tu casa? Para entenderlo, vamos a seguir esta ruta. Primero veremos las misiones y la evangelización. Después pasaremos al poder político y económico. Luego entraremos en las casas, con los roles de género domésticos. Y por último, cerraremos observando su legado cultural y artístico. Empecemos por el principio. Sección 1. Misiones y evangelización. La visión macro. Claro, después de la conquista militar había que establecer un control ideológico, y rápido. Fijaos en cómo fueron llegando a las principales órdenes mendicantes, casi como un reloj. En 1523 aterrizan los franciscanos y se instalan en el centro y en la Huasteca. Nada, 3 años después, en 1526, llegan los dominicos directos a Oaxaca. Y unas décadas más tarde, en 1576, aparecen los jesuitas. Lo brillante de esta estrategia, o mejor dicho, lo increíblemente eficaz, fue cómo se repartieron el mapa. Dividieron un territorio colosal para llegar a distintas poblaciones indígenas sin pisarse los unos a los otros, creando una red de control que, geográficamente hablando, es una auténtica locura. Y esto ilustra a la perfección que la influencia no se quedó solo en el centro de México. Hablamos de misioneros a pie y a caballo cruzando distancias que hoy nos parecen impensables, llegando a rincones tan lejanos como la Alta California, Nuevo México y Texas. Los jesuitas, sobre todo, se echaron a la espalda la tarea de explorar y pacificar el salvaje norte, la zona de Aridoamérica. Allí contactaron con tribus nómadas que ni siquiera sabían que era la corona española. Fue una expansión territorial bestial, pero liderada por la cruz, no por la espada. Bueno, convencer a millones de personas para que cambien sus creencias ancestrales de un día para otro no es fácil. Requirió unos métodos súper calculados. No se plantaron allí a dar sermones en latín y ya está, ¿qué va? Tradujeron la doctrina cristiana a lenguas como el náhuatl, usaron ideogramas y, en una jugada muy astuta, sustituyeron los antiguos ídolos por imágenes de santos católicos para que la transición fuera mucho más suave. Además, introdujeron el teatro europeo mezclándolo con las tradiciones locales. ¿El resultado? Esas impresionantes pastorelas o las procesiones de Semana Santa. Básicamente convirtieron la religión en un espectáculo visual y comunitario que te atrapaba por completo. Pasamos a la sección 2. Poder político y económico, el eje institucional. Para entender esta etapa es clave diferenciar a los dos grandes protagonistas del clero. Por un lado tenemos al clero regular. Estos son los frailes y las monjas que vivían en conventos, bajo unas reglas monásticas súper estrictas. Y por el otro lado está el clero secular, es decir, sacerdotes y obispos que estaban en el mundo, en las calles, administrando las parroquias y diócesis. Lo fuerte de esto es que con el paso de los siglos, estas dos facciones no solo competían por ganarse a los fieles, sino que acumularon un poder económico y político en la Nueva España que, la verdad, quitaba el hipo. Entonces, ¿de dónde salía tantísimo dinero? Pues las vías de ingresos eran de lo más variado. Recibían las mercedes reales, que eran básicamente concesiones de tierras gigantescas por parte de la corona. Luego estaba el diezmo, que era llevarse el 10% de las cosechas por pura ley. A esto hay que sumarle las dotes, unas sumas nada desdeñables que tenían que pagar las mujeres para entrar a los conventos, además de un sinfín de donaciones, herencias y pagos por ceremonias. Como ese dinero casi nunca se dividía, la Iglesia acabó siendo a efectos prácticos el banco más grande de la época virreinal, dando préstamos enormes a los particulares. Operaban literalmente como el Wall Street de su tiempo. Claro, tener montañas de dinero y tanto poder social tiene sus consecuencias. Era cuestión de tiempo que una institución así chocara de frente con el Estado. Los conflictos políticos estaban a la orden del día. Los virreyes y los monarcas se pasaban la vida intentando frenar, casi siempre sin éxito, que la Iglesia siguiera comprando y acumulando bienes. Esta tensión fue creciendo hasta llegar a un punto de ruptura histórico a mediados del siglo XVIII. Fue un momento dramático. El rey Carlos III dijo hasta aquí y tomó la decisión de expulsar fulminantemente
predominantemente a la orden de los jesuitas de todos los territorios americanos en el año 1767. Y así llegamos a la sección 3. Roles de género domésticos, la visión micro. Pasamos de las altas finanzas directamente al salón de casa. La Iglesia imponía lo que llamaban el modelo familiar católico, unas normas que estructuraban absolutamente toda la vida social. Sobre el papel, este modelo partía de una base teológica que decía que la fortaleza era algo exclusivo del hombre. Él tenía que ser la cabeza indiscutible y el único proveedor. En la otra cara de la moneda estaba la mujer. Se la consideraba inherentemente más débil, por lo que debía adoptar un rol de subordinación total, limitando su vida a cuidar de la casa y criar a los hijos. Esto era lo que dictaba la ley y la moral de la época, el ideal teórico absoluto. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es el contraste brutal entre esas reglas de manual y cómo se ganaba la vida la gente de a pie. Los registros históricos y antropológicos nos cuentan que el día a día en las ciudades novohispanas era otra historia completamente distinta. Mientras en la Iglesia se predicaba la debilidad femenina y la fortaleza masculina, la pura economía familiar obligaba a hacer pedazos ese molde. Había muchísimos hombres que simplemente no lograban ser los proveedores, y en respuesta encontramos un montón de registros que muestran a mujeres fuertes asumiendo por completo las riendas económicas y morales de su hogar. Fijaos en esta cita extraída de investigaciones sobre los hogares del siglo XVIII, porque lo clava. Dice que existen hombres que no pueden encabezar ni proveer su hogar, así como mujeres de tal fortaleza que son capaces de proveerlo y encabezarlo. Es que lo resume todo a la perfección. Nos recuerda que la realidad humana siempre está llena de matices. Por mucho aparato institucional o normas morales súper rígidas que cayeran desde las altas esferas, la gente común siempre se las apañaba. Navegaban por esas reglas, se adaptaban y muchas veces le daban la vuelta a la tortilla para poder sobrevivir y sacar a los suyos adelante. Nos acercamos al final con la sección 4, legado cultural y artístico, el zoom out. Esta imagen es como una ventana al pasado que nos muestra cómo era un día cualquiera. El atrio de la iglesia, ojo, no era solo un sitio para ir a rezar y ya, era el corazón absoluto de la vida pública. Era el lugar donde todo el mundo se mezclaba. Los españoles, los indígenas, la fe, el mercadillo local, la educación, todo pasaba por allí. La iglesia era la que diseñaba el calendario de toda la comunidad. Ellos te decían cuándo tocaba trabajar, cuándo era fiesta y cómo tenías que relacionarte. Todo esto provocó un sincretismo profundísimo, una fusión de mundos brutal que se quedó grabada para siempre, en las piedras, en los lienzos y en nuestras costumbres. Así que el punto crucial aquí es que todo este inmenso legado novohispano no es solo un montón de polvo en los libros de historia, lo tenemos vivo a nuestro alrededor. Lo podemos ver alucinando con esas inmensas fachadas de la arquitectura barroca en los centros históricos. Lo sentimos en las vibrantes fiestas patronales, que siguen mezclando rituales prehispánicos con el santoral católico. Y, cómo no, lo seguimos viviendo dentro de nuestras propias casas, en nuestros rituales y en cómo organizamos los hitos de nuestra vida en sociedad. Pensad, sin ir más lejos, en las dinámicas de nuestras reuniones familiares hoy en día. Y para cerrar este análisis, quiero dejaros con esta reflexión final. Hemos visto cómo, durante siglos, una sola institución hizo de banco, de Estado, de juez moral y hasta de principal mecenas del arte. Ahora, la próxima vez que paséis por vuestra ciudad, que observéis las tradiciones de vuestra zona o incluso cuando analicéis las dinámicas que habéis heredado en casa, resulta fascinante preguntarse ¿cuántos ecos invisibles de aquella gigantesca maquinaria histórica siguen resonando en nuestro día a día? Es una de esas perspectivas que, de verdad, te cambia por completo la forma de observar el mundo que nos rodea.